Buenas noches, profesor. Haciendo la evidencia de aprendizaje, paradigmas y metodología de la investigación. Vamos a empezar con la pequeña introducción. Fundamentos de programación. Mi primera materia después de casi 30 años. Lo que he visto y asimilado en estas pocas semanas es cómo podemos llevar a cabo la resolución de problemas usando programación. Lo que trato de asimilar o ver en el contexto es cómo en nuestra vida tenemos varios problemas y algunos de ellos se podrán resolver usando programación. Una de las cosas que veo en la asignatura y lo que estoy viendo hasta ahorita, qué problemas se pueden resolver aplicando la programación. Y lo que veo es que si sabemos cuáles son los pasos que se deben ejecutar o realizar para poder llegar al resultado, se resolverá el problema usando programación. En la evidencia de aprendizaje se menciona que debemos de hacer una pequeña síntesis o resumen sobre los temas aprendidos. En el tema 1.1, Introducción a la programación, como se mencionó anteriormente, ¿qué se necesita para programar? Y la respuesta es cómo indicarle al programa qué es lo que tiene que hacer para darnos una respuesta o resolver el problema. Uno de los componentes que hace mención a este punto es que un programa se compone, entre otras cosas, de datos. A su vez, los datos se componen de variables o constantes. También se compone de operadores que vienen siendo lógicos, aritméticos, relacionales y jerárquicos, y estructuras de control, que a su vez son secuenciales, selectivas y repetitivas. Uno de los primeros temas que vimos fueron los elementos de la computadora, según el modelo von Neumann. Este modelo von Neumann hace referencia a tres elementos, que vienen siendo el CPU, la unidad aritmética lógica, abreviada como ALU, y la unidad de control, por sus siglas en inglés, que son Control Unit. Aquí vemos un ejemplo o el diagrama del modelo von Neumann. Uno de los puntos también que se vio fueron la ejecución de programas en la computadora. En este punto hace referencia de cómo se puede entender el software y el hardware de acuerdo al modelo von Neumann. En el modelo von Neumann hace referencia a que tanto el programa como los datos sean almacenados en la memoria permanente, lo que permite que la computadora no tenga que reconstruirse. Un ejemplo sería, dice, para programarlo únicamente se debe introducir el programa por el dispositivo indicado y posteriormente alimentarla con los datos de entrada para que calcule la salida correspondiente. Y al periodo en el que se ejecuta una instrucción se le conoce como ciclo de instrucción o ciclo fetch. En el punto 2, lenguaje de programación, eh, estuve viendo las pequeñas bases para poder entender un poco cómo programar y encontré este dispositivo, es de los 9 lenguajes de programación más usados en la actualidad. Aquí estamos viendo el C, el Java, el HTML, el C++ y el Python. En este punto del lenguaje de programación viene siendo el lenguaje de programación sirve para escribir código orientado a resolver algún problema o necesidad, como ya se ha mencionado anteriormente. Cada lenguaje de programación se define a partir de un conjunto de símbolos básicos llamados alfabeto, un conjunto de reglas llamadas sintaxis, que definen la forma de manipularlos o combinarlos para representar instrucciones, y las reglas que especifican los efectos de dichas instrucciones cuando son ejecutadas por la computadora, conocidos como semántica. En pocas palabras, lenguaje de programación viene siendo el alfabeto, la sintaxis y la semántica. Otro punto que se vio hace mención es que los lenguajes de programación se clasifican en lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel, dependiendo de su legibilidad para el ser humano.
Los primeros, los lenguajes de, eh, de bajo nivel se caracterizan por sus instrucciones, se parecen más a las acciones elementales de una computadora, como son sumar, restar, guardar en memoria, etc. En cambio, las instrucciones del lenguaje de alto nivel son más parecidas a un lenguaje humano. Lo que me llamó mucho en este punto fue que los lenguajes de programación, eh, perdón, lo que me llamó mucho la atención de este punto fue la evolución de los lenguajes de programación, ya que las primeras computadoras surgió el primer lenguaje de programación que fue precisamente el lenguaje máquina, el cual es considerado el lenguaje de primera generación. Dice que en este lenguaje máquina dependían las características de cada equipo, por lo que dada la dificultad de desarrollar programas en unos y ceros, los investigadores de la época desarrollaron el lenguaje ensamblador, cuyo conjunto de instrucciones consta de palabras mnemotécnicas que corresponden a las operaciones básicas que una computadora puede ejecutar. Refiriéndose a este término palabras mnemotécnicas, estuve viendo cuando hacemos un pequeño pseudocódigo, es cuando la palabra queda cortada o en vez de toda la palabra se pone un conjunto de letras como tipo abreviatura. Es lo que entendí en las palabras mnemotécnicas. Un ejemplo que también estuve viendo fue cómo en en Visual Studio Code hice hacer mis primeras bases o mis primeros pasos. Tuve que bajar un compilador. ¿Qué es un compilador? Un compilador es como traducen todo el programa escrito en un lenguaje de alto nivel, llamado programa código fuente, generando un nuevo programa objeto que esté escrito en lenguaje de máquina. Y a partir de esta se genera un programa ejecutable. Siguiendo al punto, paradigmas de la información. Como se habló anteriormente, el programa es resolver un problema teniendo los pasos e instrucciones para tener un resultado. Y paradigmas de programación, entiéndolo o enfocándolo esta referencia, es resolver el problema de diferente camino o manera, pero al final nos llevará a nuestro destino. Y es ahí donde los paradigmas serán los lenguajes de programar. Un ejemplo que estuve viendo y que me quedó más claro fue el famosa aplicación de Waze o Google Maps, en el cual nos hace llegar a un destino, pero este destino nos puede llevar por diferentes caminos. Como nos puede llevar por un camino que tenga tráfico, un camino donde tenga una vía rápida o un camino en el cual atravesamos muchas calles, pero al final vamos a llegar a nuestro destino. Es lo que estoy viendo en ese ejemplo. Otro punto que estuve leyendo es que en el mundo en el mundo de programación, los paradigmas son estilos de programar, pero no se refiere a un estilo personal de programar, sino a algo que está estructurado, documentado. En el ejemplo del fase de la metodología de programación, ahí vimos básicamente qué son las primeras bases o lo que primero estamos necesitando para crear un algoritmo. Debemos de plantearnos el problema, debemos de ver, de dar un análisis al problema, el diseño del algoritmo, la implementación, las pruebas y validaciones, la documentación del programa y mantenimiento. He aquí donde empezó para mí eh, todo lo que leí o todo lo que comprendí, el hacer un diagrama de flujo y uso código. Aquí traté de hacer un algoritmo, un subcódigo del que nos dé el promedio de la suma de tres números. Como inicio,
en la primera figura del tipo romboide puse el inicio, luego puse la suma igual a 0, en el proceso leer un número 1, luego suma es igual a suma más el número 1 y así sucesivamente hasta poner print suma y el alto. Las referencias básicamente son las referencias que usted nos dio, profesor, que estaban en en todos los documentos que nos pasó. Y la conclusión. Para concluir, en estas primeras semanas ir viendo poco a poco la introducción de los fundamentos y por primera vez en varios años tengo una visión más clara del lenguaje de programación, en el cual no tenía ni idea de la estructura de cómo empezar a programar. Espero que con el transcurso del tiempo y con la dedicación pueda empezar a programar. Me llamó mucho la atención los paradigmas de la información, que es como resolver un problema, pero de diferente manera. A través de este último tema, trato de relacionar entre el diagrama de flujo y el pseudocódigo. Es un poco difícil poder relacionar todas las bases para empezar a programar. Aunque todavía estamos viendo los primeros pasos o formas, se me dificulta el alfabeto y la sintaxis, pero creo y estoy seguro que con más tiempo y dedicación se me abra más el panorama y en unas semanas más espero ya poder empezar a programar algo pequeño. Muchas gracias.